mis amados hermanos de este maravilloso grupo y amigos oyentes que se dan cita todos los días para escuchar la palabra de nuestro Dios. Paz a vosotros. Les saluda en el amor de Cristo su hermana Miriam Valle desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y siguiendo mis hermanos con estos temas hermosos que hemos tenido, temas que confrontan nuestra vida, temas que nos hacen poner el dedo en la llaga para identificar realmente cómo estamos viviendo, hermanos. Porque si bien es cierto, como decía mi hermano en su exposición de los celos, verdaderamente somos nuevas criaturas o aún albergan en nosotros este tipo de sentimientos. Hemos visto temas muy explícitos, muy confrontantes, en los cuales pues en varios me confieso aún, y a lo mejor ya no en gran escala como en el mundo, en explotar en ira, en enojo, pero en algunos pequeños destellos, en momentos, ¿no? En momentos todos hemos padecido de este tipo de cosas, y yo suplico a mi Dios por medio de esta oración que Él nos ayude a cambiar, a identificar, a entender y comprender, hermanos, que todo lo que está escrito en nuestra Biblia es para nuestra enseñanza, no es para entrar en controversia, ni en qué me gusta, ni en qué me molesta, ni en qué no me parece, sino pedir sabiduría a Dios para que Él nos pueda dar entendimiento y podamos realizar los cambios pertinentes en cada uno de nosotros, siendo hacedores de esa palabra y no nada más oidores. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios que estás en el cielo, en esta mañana hermosa que tú nos regalas, Padre. Abrimos nuestros ojos para darte gracias. Gracias, Señor, porque tú en cada momento te preocupas por darnos lo necesario, Señor. Porque no ha faltado alimento en nuestras mesas, porque aún a pesar de situaciones adversas que podamos vivir, Señor, tú siempre te haces presente en cada uno de nosotros. Y ahora, mi Señor, en estas lecciones tú nos has puesto el dedo en la llaga, Señor, para que podamos identificar cada uno y tomar para cada quien lo que nos corresponde en cada lección, Señor. Yo te suplico, mi Dios, que nos ayudes, Señor, a ser sabios, a ser entendidos, a poder, Señor, cambiar cada día un aspecto negativo, Señor, trabajar en él en cada momento, identificar si yo padezco, Señor, de enojos, de celos, de iras, identificar, Señor, en el momento en que yo sienta esa actitud, que tú puedas darnos a conocer, Señor, para yo poder frenar y entonces cambiar el rumbo y poder pedir perdón, poder callar los labios, Señor, si habremos de ofender. Perdónanos, Señor, si hasta estos momentos hemos fallado en esas áreas. Y yo te suplico, Señor, que para que podamos ser verdaderamente discípulos tuyos, nos ayudes a trabajar en estos momentos con estas situaciones. Hoy, Padre, también tenemos una lección que nos va a plantear muchos conceptos, varios retos, Señor, varias situaciones que también tenemos que identificar para no caer en este pecado, porque también es bastante triste, Señor, cuando pertenecemos a tu iglesia, cuando hemos sido llamados, hemos sido salvos, hemos sido perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesús, que abramos nuestros oídos a otras doctrinas contrarias a lo que tu palabra nos dicta. Es triste cuando las iglesias se dividen, es difícil vivir una situación así cuando miras que tus hermanos, de los cuales has convivido mucho tiempo y te une a ellos un amor entrañable, se van siguiendo doctrinas de hombres, se separan siguiendo pensamientos humanos, haciendo caso a sentimientos de la carne, como esos
esos celos, esas disensiones, ese tipo de divisiones que solamente dañan tu iglesia. Señor, ayúdanos a poder entender y poder ponernos alertas en el estudio de tu palabra, en oración, en ayuno, Señor, para que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dé claridad y podamos mantenernos firmes y fieles a tu doctrina. Ayúdanos, Señor, por favor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te suplicamos todo esto, Señor, y te pedimos nos des luz y claridad para poder hablar, Señor, conforme a tu palabra. Bendecido seas. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En esta mañana, mis amados hermanos, siguiendo el eslogan general que son las obras de la carne, y la pregunta directa, ¿viviendo o huyendo de ellas? ¿Cómo estamos, mis hermanos? Como lo comentábamos, seguimos viviendo en algunos aspectos conforme a lo que hemos escuchado. Yo creo que tenemos un poco aún todavía, mis hermanos, tenemos que trabajar y huir de ellas con toda la firmeza y la confianza que nos da nuestro Dios. Y en su subtema dice pecados por falta de amor. Y es verdad que cuando no hay amor en nosotros, es bien difícil fallar, hermanos. Entonces vamos hoy viendo el tema herejías, un tema profundo, un tema de mucha controversia también, y un tema mediante el cual vamos a identificar muchos aspectos los cuales tenemos que cuidar dentro de nuestra fe y nuestra doctrina. Vamos a ver las definiciones. Una definición básica de la herejía es la afirmación de una opinión que contradice al dogma aceptado por la creencia dominante. Hereje es la forma en que se designa a la persona que profesa una herejía, es decir, que cuestiona con un concepto controvertido o novedoso ciertas creencias establecidas en una determinante religión. Por ejemplo, un individuo laico que asume su creencia en Dios, pero que no circunscribe esta a la profesión de ninguna doctrina religiosa, ni practica los deberes religiosos, puede ser considerado como un hereje. Del mismo modo, un ateo puede ser clasificado como hereje porque cuestiona la existencia de Dios y, en consecuencia, la verdad de las enseñanzas impartidas por la religión. Como hereje o blasfemo, también puede ser calificada una persona que ha injuriado o irreverenciado a Dios y a la religión. El concepto de herejía, además, es relativo. Mientras que para un católico, un hereje es toda aquella persona que no sigue los dogmas de la religión católica. Asimismo, un católico también podría ser tenido como hereje por el islamismo o los judíos. Por lo tanto, el concepto de herejía variará de acuerdo con las enseñanzas y las características de cada religión, pero sobre todo, mis hermanos, en función del grado de tolerancia o intolerancia que cada una de estas religiones imponga a sus seguidores hacia las otras creencias existentes. De hecho, la etimología de la palabra hereje es muy elocuente respecto a su significado. La palabra proviene del latín hereticus, que a su vez procede del griego airetikos, que significa libre de elegir. Así pues, hermanos, en líneas generales, un hereje es una persona que asume la posibilidad de elegir libremente seguir un dogma diferente del que le es impuesto por una doctrina, religión o secta diferente. Estos conceptos, mis hermanos, serán un buen punto de partida para nosotros. Estas definiciones identifican, 1, elementos importantes, que es una posición dominante, y el otro, una posición contraria.
Con respecto a la religión, cualquier creencia o práctica que vaya en contra de la posición oficial es considerada una herejía. Y en el Nuevo Testamento de la Biblia se refiere que hereje es considerado aquel hombre que decide seguir sus propias opiniones, creando con ellas nuevas doctrinas religiosas o siguiendo nuevas sectas, como los saduceos y los fariseos, por poner un ejemplo. Por su parte, el Papa Alejandro VII definía la herejía como la creencia, la enseñanza o la defensa de opiniones, dogmas, la defensa de opiniones, dogmas, propuestas o ideas contrarias a las enseñanzas de la Iglesia católica y romana, como sus santos evangelios, la tradición y el magisterio de la Iglesia católica. Ellos los perseguían tanto que a las personas que iban en contra de esto les llamaban herejes. Y vamos a hacer un poco de historia. Yo sé que esto sucedió en la Edad Media y que pues es de la Iglesia católica, pero también es un poco de historia para que nos situemos, hermanos, lo que sucedía y vayamos identificando las diferencias. Durante la Edad Media se empeñó en perseguir toda aquella opinión que contrariara la doctrina católica. Ellos se basaban y pensaban que estaba todo eso contenido en la Biblia, pero más bien ellos se apropiaron de ese derecho de decidir quién estaba bien y quién estaba mal, y para ellos su verdad era absoluta y no había nada que fuera en contra de ellos. Y ellos se asumieron como únicos intérpretes y autoridad posible, y para ello crearon un tribunal que ellos le denominaron del Santo Oficio o de la Inquisición. Y ya lo comentamos que esto sucedió durante la Edad Media. La Iglesia instauró o instituyó una política agresiva de persecución contra todas aquellas personas que cuestionaban la interpretación de la doctrina católica, que ésta imponía de manera dogmática. Fue el Papa Gregorio IX quien en el siglo VIII, cuando comenzó a sentir que el poder de la Iglesia estaba siendo amenazado por quienes la criticaban y quienes seguían las doctrinas en ese tiempo llamadas del Nazareno, estableció el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. El propósito de este tribunal religioso era combatir la herejía que se alzaba contra la legitimidad, tanto del poder eclesiástico como del poder civil, pues ya que sabemos que en aquella época el poder de la Iglesia estaba estrechamente vinculado al poder del Estado, representado en la monarquía y en la Iglesia. Los sospechosos de herejía eran interrogados y torturados para que confesaran la culpa que se les señalaba. Los castigos eran severos y muchos supuestos herejes pasaron su vida completa en cautiverio o fueron torturados, ahorcados o quemados vivos. En estos casos, cuando era identificado un caso de herejía en algún pueblo, era enviado un inquisidor que predicaba un sermón, solicitando a los aldeanos que reportaran si había algún tipo de herejía o algún hereje. Este tipo de juicio incluía un periodo de gracia para cualquiera que lo confesara, y era seguido por una inquisición especial que podía incluir la coerción, falsos testigos y torturas, para obtener una confesión de los inculpados. A los que se confesaban como herejes, se les ordenaba que hicieran penitencias, largas penitencias para arrepentirse, que consistían en asistir de manera obligatoria a la iglesia hasta arrepentirse, o la peregrinación de un lugar hasta un santuario o iglesia de ellos. La pérdida de propiedades también eran incluidas, o muchas veces la cárcel y la muerte para los que no se arrepentían. Porque los herejes que se negaban a arrepentirse, hermanos, eran condenados a muerte. Y pues
Gracia y gloria a Dios que ahora ya no estamos en esos momentos, ¿verdad? Porque muchos de nuestros hermanos también fueron muertos y torturados por defender la fe de Cristo. Y ellos, hay muchos ejemplos en la historia, hay muchos testimonios de hermanos que morían abrazados en los coliseos, defendiendo su fe. Pero hermanos, esto pues gracias a Dios ya no lo llevamos de esa forma. Hay algo que tenemos que entender, mis hermanos, acerca de la herejía. Es que el indicador de hereje variará según la ortodoxia establecida en el momento. Cualquier grupo o persona que difiera de otro grupo, teóricamente puede llamarse herético. Pero vamos ahora a situarnos en nuestra doctrina, en nuestra forma de creer y en nuestra Biblia, que es la que dicta nuestras prácticas. Como por ejemplo, en el libro de los Hechos, vemos que también los judíos llaman herejes a los cristianos, y directamente al apóstol Pablo en un juicio que le realizan. Y lo vemos en Hechos 24:14, donde dice el apóstol Pablo, dicen los judíos que lo estaban acusando, le dicen: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y Pablo en su defensa dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Los herejes, hermanos, como ya les comenté, la herejía es cualquier, ¿cómo le puedo decir? Bueno, lo que ya dijimos hace un rato. Según la ortodoxia establecida en el momento actual o en el momento en que estemos hablando, cualquier grupo o persona que se difiere de otro grupo teóricamente puede llamarse herético. Pero vamos a ver las diferencias de las cuestiones de nosotros como cristianos. Los herejes de la Edad Media ya vimos que solo se consideraban así por no estar de acuerdo con la Iglesia Católica y no porque creían doctrinas antibíblicas. La Inquisición española ejecutó a más de 14,000 personas, muchas de ellas solo por el hecho de tener una Biblia. Ahora, en relación con el cristianismo bíblico, ¿qué es una herejía, hermanos? Vamos a ver. Dice que son personas que dicen creer en Dios, pero no guardan sus mandamientos, sino que son tentados por las teorías y mandamientos de hombres. Y en este sentido, la Biblia nos muestra que las iglesias de hoy en día, que no guardan los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesucristo, mientras dicen creer en Él, son herejes. Un ejemplo también puede ser cuando creen en la salvación. Nosotros creemos en la salvación por fe en Jesucristo, por su muerte y resurrección, perdón de pecados, y creemos en ese periodo de gracia que tenemos. Sin embargo, hay doctrinas que dicen que la salvación se gana por obras. Ellos lo afirman, que tenemos que ser buenos para poder ser salvos. Y esto pues no es completamente cierto, porque ya sabemos que nosotros creemos en la salvación por fe, por medio de Jesucristo. Que ya después por amor realizamos buenas obras, eso es otra cosa. Pero ya es un reflejo de la fe y de la salvación que hemos obtenido. Tengamos presente que cada uno recibirá de Dios lo que corresponde a quienes encubiertamente introducen doctrinas erradas o herejías. Esto lo vemos en Mateo 7, 21, 23. Dice que tengamos presente que cada uno recibiremos de Dios lo que corresponde a quienes encubiertamente introduzcan doctrinas erradas o herejías.
Y lo podemos ver, mis hermanos, en Mateo 7, 21, 23, en donde dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré: nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Un pasaje muy, muy fuerte, hermanos, que a mí en lo personal, cuando yo lo leí hace muchos años, me impactó mucho y me hizo pensar y entender que no todos los que creemos servir al Señor vamos a ser aceptos para Él. Y esto nos viene a dar claridad para ver que hay muchas doctrinas que, aunque realicen muchos milagros, que aunque realicen muchas proezas, no están conforme a la doctrina verdadera de Jesucristo. La Biblia nos advierte y nos da señales claras para identificar las herejías. Segunda de Pedro 2:1 también nos dice muy claro. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, desde ese tiempo, mis hermanos, no estaban exentos de estos falsos maestros, y tampoco hoy lo estamos. Entonces, en este versículo vemos claramente que la herejía es lo que niega a Jesucristo y sus enseñanzas de salvación. También en 1 Corintios 11:19, Pablo reprende a la iglesia por permitir herejías entre ellos. Herejías que provocan división en la iglesia. La herejía es peligrosa y destructiva, y las Escrituras nos advierten ampliamente en contra de ella para que estemos alertas, hermanos. También 1 de Juan 4:1-6 nos habla de probar los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que no confiesan a Jesucristo venido en carne, decía el apóstol Juan. Y como esos pasajes podemos encontrar muchísimos en la Biblia, en donde nos habla explícitamente del cuidado que debemos de tener de la doctrina. Primera de Timoteo también 1:3-6, Pablo envía a Timoteo a que mande a que no enseñen diferente doctrina, que no presten atención a fábulas que solo les traían contiendas, discusiones, sino que retuvieran la sana doctrina. Un ejemplo claro, ¿verdad?, de no permitir que se prediquen doctrinas contrarias a lo que hemos creído. Una carta que a mí me gusta mucho y me hace ver muy claramente todo este tipo de cosas es la carta a Judas. La carta de Judas es muy explícita en señalar los falsos maestros y las doctrinas, el anticristo y todo lo que se gesta en este tipo de tema. La intención de este autor era proteger la verdad cristiana y oponerse firmemente a las herejías que amenazaban la fe. Este mensaje es relevante para cualquier época, ya que los creyentes debemos defender el Evangelio con firmeza, recordando que compartimos la misma salvación, y eso nos va a animar a instruir sobre la necesidad de estar alertas para luchar por la fe verdadera según se presente el caso. En la carta Tito 3:10 también hay otro consejo que dice: aconseja qué hacer. Él nos aconseja qué hacer en caso de que algún hermano quiera introducir alguna herejía en la iglesia, causando división y conflicto. Porque eso es lo que provocan las herejías, mis hermanos. Ya vimos con nuestros hermanos anteriormente lo que es la sedición, lo que es las divisiones, lo que causa todo eso de no estar de acuerdo
de estar siempre inconformes, de querer implementar nuestros conceptos humanos, aún en contra de que la Biblia nos dice que eso no es correcto. Queremos adecuar forzosamente los versos bíblicos para que aparezca que dice lo que yo estoy pensando. Y no, la Biblia es vasta en afirmarnos o contraponernos en algún otro versículo, en algún otro libro, la postura que yo estoy viendo. Si yo estoy mirando aquí que en un verso me dice, no sé, como Pedro, mata y come, ¿no? Y yo quiero entender que el Señor quiere que yo coma de todo y que no hay ningún problema. Pero durante la Biblia hay otros versos que me dicen, sed santos como yo soy santo. Y estos animales te serán para alimento y estos no. Entonces, eso que yo estoy pensando como que no está muy de acuerdo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestionamientos tenemos que hacernos en cada una de las doctrinas o creencias que se quieran introducir contrarias a nuestra fe. Y nos da un ejemplo, bueno, más bien una indicación de lo que se tiene que hacer cuando identificamos que hay alguna persona que está introduciendo alguna herejía dentro de nuestra iglesia. Y dice así en Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es duro, y a veces, hermanos, es triste tener que ver a los hermanos que hemos militado muchos años en una fe, que de repente digan que ahora esto ya no, y que ahora es así, y que está así, y que quieran introducir esas divisiones en la iglesia. Porque tenemos que entender algo bien claro. La verdad de Cristo no divide, la verdad de Cristo unifica a los creyentes. Como lo vemos en Juan 17:22, cuando Él le dice a su Padre, para que ellos sean uno como nosotros somos uno, Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces, si hay disensiones, si hay divisiones, si hay controversias, si hay celos, si hay envidias, si hay estas obras de la carne, vamos a ser seducidos muy fácilmente por cualquier concepto de herejía que se quiera introducir en nuestra iglesia, hermanos. La herejía, por su misma naturaleza, no puede coexistir pacíficamente con la verdad, pues causa división, contiendas, discusiones. Sin embargo, cabe señalar que no todos los desacuerdos en la iglesia son una herejía. Eso sí no vayamos a pensar que todo está mal y que todo ya quiere ser un hereje. No, hermanos, porque hay ciertas controversias que luego suceden y lo vemos en los concilios, en los hermanos que se enfrentan a ciertas posturas que ellos tienen que defender y que al final llegan a un acuerdo. Tener una opinión diferente tocante a la forma de administrar o de algún punto de vista es hasta cierto punto válido, porque de esa forma tenemos que ir estudiando e identificando las verdades reales. Si se llega a un acuerdo y no causa división ni daño, conforme a la Biblia, los mismos apóstoles discreparon algunas veces. Pedro una vez tuvo que ser reprendido por su comportamiento legalista. Y eso lo vemos en el libro de Gálatas. Pero gloria a Dios, y aquí viene la diferencia, que a través de una actitud de humildad y de sumisión a la verdad de Dios, los apóstoles solucionaron sus desacuerdos y dejaron un ejemplo para nosotros. Aunque también debemos tener en cuenta que hubo algunos que no quisieron aceptar su error. Y Pablo nos menciona en 2 de Timoteo 2:16 y al 18 uno de esos casos. Acompáñenme a leer, hermanos. Son versos que me interesa mucho que leamos y que nos queden muy claros. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad,
andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Entonces también hubo quienes no quisieron retractarse de sus malas ideas, sino que persistieron en ellos. Pero dice el apóstol Pablo, ellos se han desviado de la verdad. Andan diciendo esto y eso trastorna la fe de algunos. Y esto es muy peligroso, hermanos, porque no podemos estar predicando cosas que van en contra de lo que el Señor nos manda. Pero tenemos una esperanza, dice que aún para los que se dejan contaminar con estas falsas doctrinas, segunda de Timoteo también nos da una forma de tratar con ellos. Nos hace vislumbrar, hermanos, claramente lo que se tiene que hacer. Y dice así, segunda de Timoteo 2:24-26, dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios que se oponen con la esperanza de que Dios, dice, corregir a los adversarios que se oponen. Y debemos de corregirlos, dice, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Entonces, así como también nos dice que a los que no quieren retractarse, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Pero al que es entendido, dice, habla con él, corrígelo. A los que se oponen, y tal vez el Señor les conceda el arrepentirse para que conozcan y entiendan la verdad. Y entonces despierte sus sentidos, abra sus ojos y vean su error, y entonces dice que puedan escapar de los lazos que los tiene atados el enemigo. Pero mis hermanos, ¿cómo saber si ese desacuerdo en el que estamos viviendo está dentro de lo correcto o puede llegar a ser una herejía? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, pues para que un creyente identifique las herejías, es importante que conozca el evangelio verdadero, ese verdadero evangelio de Cristo, que pida a Dios la guía de su Santo Espíritu y conozca de manera correcta la doctrina que las Escrituras enseñan. Además de mantener una constante comunión con Dios en oración y ayuno, porque eso, mis hermanos, nos va a abrir el entendimiento para poder comprender más claramente las verdades divinas. La doctrina fundamental de la Biblia, esto tenemos que entenderlo y que nos quede muy claro, hermanos. Esa doctrina fundamental que la Biblia nos proporciona ya está establecida y no permite ninguna adecuación humana. Pues lo que Dios dejó en su palabra ha sido para nuestra enseñanza. Solo escudriñando y conociendo la verdad de las Escrituras, vamos a poder identificar las doctrinas que contienen errores, algunos sutiles o a veces abismales, pero que tienen el potencial negativo de dañar a su iglesia, confundiendo a los creyentes y propagando herejías. Y ya vimos que según la Biblia, los herejes son personas que dicen creer en Dios, pero no guardan sus mandamientos, sino que son tentados por las teorías y enseñanzas de hombres y las siguen. Puede determinarse si un creyente es hereje o no, viendo si sigue los mandamientos de Jesucristo y la doctrina bíblica de los apóstoles. En los días de la iglesia primitiva también fueron advertidos sobre los herejes, y eso nos lo dice Tito 3:10. Donde ya vimos que dice que al que cause divisiones amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso transgresor. Entonces, hermanos, esa sentencia ya estaba y Tito lo sentencia muy claramente. Desde entonces el paganismo ingresó en la iglesia y se establecieron como si fueran el auténtico cristianismo. En ese proceso, teorías y creencias antibíblicas tomaron la forma de la doctrina, de esa doctrina del cristianismo.
y lamentablemente muchas son guardadas hasta ahora por muchos que solo se conforman con lo que oyen. En este sentido, la Biblia nos muestra que las iglesias de hoy en día que predican otra cosa que no sea el Evangelio de Cristo y no guardan los mandamientos de Dios, ni tampoco siguen las enseñanzas de Cristo en la tierra, promueven herejías. Ante la realidad de la amenaza doctrinal, nuestro Dios, mediante el apóstol Pablo, da una recomendación a los líderes, a los que predican la palabra, y esa la podemos leer en 2 de Timoteo 2:15, y la recomendación del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y esto le llevó a Timoteo a ser muy estudioso de la palabra y muy puntual en los conceptos bíblicos. Y esto es lo que nos sugiere a nosotros también, que nos presentamos, que procuremos, que nos esforcemos por presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, y que mediante el estudio de la Biblia y mediante la dirección de su Santo Espíritu manejemos con precisión la palabra de verdad, para que podamos ir en contra de esas doctrinas herejes que a veces quieren introducirse en nuestra iglesia. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que en amor nuestros hermanos tienen que ser exhortados una y otra vez. No nada más que se vayan, ¿no? Y ya que no vuelvan. No, sino que tenemos que procurar que ellos entiendan su error, para que quizás dice la Biblia, ya lo leímos, el Señor les permita arrepentirse y les dé claridad para ver su error. Y vamos, hermanos, concluyendo con también la exhortación que le hace y la indicación de Pablo a Timoteo. Yo les invito a que lean esa carta a Timoteo. Es muy de mucha invitación a mantenernos dentro de la doctrina, dentro de la verdadera doctrina. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y esto, hermanos, también es para nosotros esa indicación hoy. Dice: haz obra de evangelista. Porque si nosotros nos callamos la verdad, la gente va a ser confundida por esos malos maestros. Dice: cumple tu ministerio. ¿A qué ministerio fuimos llamados, hermanos? Dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa obra de evangelista es transmitir la verdad, es transmitir el evangelio, es transmitir las enseñanzas de Jesucristo, la enseñanza del perdón, del arrepentimiento. Y tenemos que hacerlo, porque también la Biblia nos dice que cómo conocerán si nadie les predica, ¿no? Si nadie les habla, si nadie les dice. Entonces, ¿cómo predicarán si no han sido enviados? Dice. Entonces, estos falsos maestros no han sido enviados por Cristo, no han sido enviados por Dios. Nosotros somos los que hemos sido enviados a hacer esa obra de evangelista y a cumplir ese ministerio que nos fue encomendado. Pero
Pero antes de todo eso, hermanos, tenemos que someternos al estudio. Tenemos que orar, mantenernos en comunión con Dios, en ayuno, para que el Señor pueda usarnos. Y entonces también tenemos que dice que seamos como los judíos de Berea, que se aplicaron seriamente al estudio que se les predicaba. No solo oían predicar a Pablo, sino que escudriñaban las Escrituras y comprobaban lo que leían con los hechos que les eran relatados. Entonces, de esta forma tenemos que estudiar la palabra, tenemos que orar a nuestro Dios y tenemos que someternos en humildad a Él para que seamos usados por Él. No siguiendo nuestra propia opinión, no queriendo imponer lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que sería mejor, lo que está más bonito, lo que está y quitar lo que no me agrada, lo que me lastima, lo que me incomoda, porque la palabra de Dios le dice a Timoteo: insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, pero con toda paciencia y doctrina. Entonces, tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que cumplir con ese ministerio, como lo dijo a Pablo al final. Cumple tu ministerio. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios que estás en el cielo, te damos las gracias, Padre poderoso, por esta palabra hermosa, Señor, que nos has dado hoy en este día. En esta mañana, Señor, glorificamos tu nombre y damos gracias porque tú te preocupas cada día por darnos instrucción, Señor. Ahora de nosotros depende, Padre, realizar esa obra, ponerla en práctica, estudiar, escudriñar, dedicar un tiempo especial para ser instruidos, Señor. Pero también tenemos que dejar todas esas obras de la carne, envidias, celos, contiendas, disensiones, todo, Señor, lo que nos puede apartar de esa sana doctrina. Porque todo influye para bien, Señor, o todo influye para mal. Porque si no estamos con ese dominio propio, buscando ser auténticos, buscando ser instrumentos verdaderos tuyos, Señor, vamos a ser fácilmente seducidos. Mi Señor, ayúdanos, danos claridad. Permítenos, Señor, si hemos creído, hemos pensado, hemos tratado de ver que algunas de esas doctrinas que se predican han sido atrayentes para mí en algo, Señor, hazme ver con claridad, Padre, estudiando tu palabra para poder, Señor, alejarme y poder cumplir el ministerio de instruir, de ministrar, de exhortar con toda paciencia. En eso tenemos que trabajar todos, en la paciencia, porque a veces nos dejamos irritar y nos molesta y lejos de causar una unidad, causamos divisiones, causamos pleitos, causamos disensiones, Señor. Perdónanos si hasta estos momentos, Padre, hemos sido esos discípulos que se dejan seducir. Ayúdanos a poder ser entendidos, a poder ser hijos tuyos que se instruyan, que se capaciten para toda buena obra, Señor, y para poder ministrar al pueblo. Gracias te doy y te suplico por cada uno de los expositores en este hermoso grupo, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, para que actuemos de esta forma, para que no nos dejemos contaminar con ningún pecado, Señor, que con ninguna obra de la carne no sea más que el fruto del Espíritu. Que pongamos en balanza nuestras vidas, Señor, primero exhortándonos y redarguyéndonos a nosotros mismos, en esa balanza en donde